Acoso. Hace algún tiempo había terminado una doble jornada de trabajo. Había llegado desde muy temprano y como la época era de mucho flujo de gente, el turno se prolongó tanto que terminé al cierre. Estaba muy cansada y mis pies pedían clemencia. Era una época en la que comenzaba a hacer algo de frío e imperaba el mal tiempo. Al salir para retirarme a mi casa, ya había obscurecido y comenzaba la llovizna que acrecentaba la sensación de escalofríos por todo mi cuerpo, aunado al cansancio y al hecho que no llevaba con qué cubrirme bien. Terminé por agobiarme y sentirme aún más cansada y ansiosa por llegar a la calidez de mi hogar. Al abrir la puerta, un aroma dulce me indicó que mi mamá preparaba atole y eso me relajó al imaginar el sabor dulzón y delicioso de la bebida caliente. Mi papá miraba la tele y mi madre puso un jarro de atole en la mesa en tanto me decía que me sentara a tomarlo. Luego de platicar un rato me levanté de la mesa para ir a mi cuarto, el cual se encontraba en la planta alta, y para llegar a él, había que subir por unas escaleras exteriores que estaban pegadas a la puerta trasera que daba acceso al cuarto de mis padres. Besé a mi papá en su cabeza calva y luego me despedí de mi mamá. Ella me miró con preocupación y me dijo que si no tenía miedo de dormir sola. Tan solo sonreí y subí las escaleras para meterme a mi cuarto, el cual estaba completamente helado y húmedo. Al quitarme los zapatos, los pies me comenzaron a latir y tomé el alcohol para frotármelos. Quise tomar un baño, pero me dio frío, así que lo haría por la mañana. Acomodé la cabeza en la almohada para descansar un poco y no quise pararme a desvestirme, tan solo jalé la colcha para taparme y empecé a quedarme dormida. Apenas iba a alcanzar un sueño profundo cuando escucho que tocan la puerta de lámina en repetidas ocasiones, espantándome el sueño y poniéndome en alerta. De primera instancia pensé que era mi mamá. Ella de pronto subía a mi habitación por algunas cosas. Pero luego noté que pasó mucho rato y la puerta no se abría, y aunado a eso unas voces comenzaron a escucharse como si hablaran de cosas que no lograba entender. Algo inquieta levanté la cabeza para mirar, y por el cristal de gota de la puerta pude notar que afuera había una sombra de alguien que parecía permanecer ahí sin moverse. Pensé que era mi papá porque la silueta era de un hombre. Pero antes de que pudiera decir algo para que pasara, la sombra se movió rápidamente y desapareció ante mis ojos. Me levanté rápido y encendí la luz, pensando que quizá algo había sucedido con mis padres. Me puse un saco y salí para ver. No vi a nadie. El aire helado me pegó en el rostro y me enfrió la nariz y los ojos. Todo estaba oscuro y solo se veía la luz encendida en el cuarto de mis padres, los cuales tenían la puerta abierta. Bajé y apenas iba a media escalera cuando mi papá sale de improviso y me dice: ¿Qué pasa, hija? Nada, pa, ¿no subieron? Tocaron la puerta y te vi afuera de la puerta. No, mija, yo apenas acabo de salir y... Sentí un miedo horrible cuando mi papá me dijo eso, que solo me di la media vuelta y antes de que pudiera llegar a mi cuarto, resonó la voz de mi mamá que me decía: ¿de nuevo tienes miedo? Y no lo pude evitar, no contesté nada. Pero el terror me invadió, un escalofrío tremendo me recorrió la espalda y se acrecentó con la corriente helada que me dio en la cara de nueva cuenta. Temblorosa subí y me metí al cuarto tapándome de pies a cabeza. Al poco rato de nuevo sonó la puerta y mis sentidos se alertaron asustados al grado de entrar en una pequeña desesperación. Esperando lo peor, sentí alivio cuando escuché la voz de mi mamá y entró para quedarse a dormir conmigo. Eso me confortó y pude dormir tranquila por esa noche. Todo lo anterior ha venido sucediendo durante algunas noches y de la misma forma han sucedido cosas raras dentro de la casa. Siento un acoso terrible y la sensación de ser observada es inquietante. Lo que más me causó impacto fue una ocasión en la que encontré una especie como de savia de árbol que despedía un aroma agradable que impregnó la habitación y mi ropa, la savia regada por un lado de mi cama. Al investigar el origen me dijeron que era de pirul y que se utilizaba para repeler trabajos de brujería. Todo eso me asusta y quisiera que no me pasara nada. La tensión en mi casa aumenta cada vez más y no sé qué hacer. Vivir sin tener explicaciones de fenómenos extraños es inquietante. Siguiente historia. 43 relato basado en experiencias reales. Trabajo como policía en Bogotá, Colombia y ostento el rango de patrullero. Muchas veces he tenido turnos de noche en donde me he enfrentado a situaciones extrañas y sin explicación. En la policía se nos asignan cuadrantes que no son más que una determinada cantidad de manzanas en las que se divide la ciudad y nuestra labor es patrullar esas calles en vehículos o en motocicletas según sea el caso. A mí en lo particular me ha tocado hacer rondín zonas despobladas y rurales a las orillas de la ciudad en donde solo hay obscuridad y pobreza. Sin embargo, durante un patrullaje me sucedió algo raro que puso en alerta todos mis sentidos y entendimiento.
Sería un lunes por la noche y había llegado a la estación temprano. Me preparé, me dispuse a recibir el turno y la orden del día. El turno comprendía de las 9 de la noche a las 7 de la noche. A todos se nos asignaba un vehículo o una motocicleta según la zona del cuadrante a cubrir. Así que anoté la identificación de la patrulla y en la orden nos habían asignado 2 cuadrantes, el que nos tocaba cubrir habitualmente y el 43 cuyo titular había pedido permiso y el otro patrullero estaba de vacaciones. Así que mi compañero Arias y yo abordamos el Renault Duster y manejé hasta nuestro primer cuadrante. En tanto Arias revisaba una vez más el orden del día y los procedimientos. Él siempre fue un policía ejemplar y celoso de su deber. Luego de terminar en nuestra zona nos enfilamos al 43, el cual era una zona de mucho monte y terrenos baldíos llenos de basura y malvivientes, con calles difíciles de transitar y en penumbras. Sería ya de madrugada cuando sentí mucho cansancio. Durante el día no había dormido lo suficiente, mi cuerpo estaba tenso y el sueño me invadió. En esas condiciones era imprudente continuar, así que le pedí a Arias que estacionáramos para poder descansar un poco y que se ocupara de la radio y de los casos apremiantes en donde se requiriera nuestra presencia. Arias me apoyó, yo antes lo había hecho así que no hubo mayores problemas. Apenas acomodé la cabeza, mi mente comenzó a divagar en tanto agarraba el sueño. Eran las 2:43 de la mañana. En el lugar donde habíamos estacionado, meses atrás atendimos un reporte varios compañeros. Había ocurrido un horrible accidente en donde un auto fantasma había arrollado a una anciana haciéndola pedazos y dejando sus restos en el pavimento. Después con el tiempo comenzó a circular un rumor acerca de ese hecho. Algunos patrulleros afirmaban haber visto a la anciana del accidente deambular por el área, de vestimentas vaporosas y de cabellos canosos que se aparecía por las inmediaciones causando asombro a los compañeros que al seguirla se desaparecía ante sus ojos. Pensaba en eso cuando el sueño me venció y dormité. Un espasmo y un sentimiento sofocación me despertó y me vi dentro de la patrulla. Arias no estaba en su asiento y al ver el reloj eran las 2:53 de la mañana. Sentí que dormí mucho tiempo. Sin embargo seguía cansado. Bajé de la unidad y un golpe de frío me invadió, tanto que me puse la chamarra al no poder soportarlo. Al iluminar con los faros y mi lámpara de mano para buscar a mi compañero, no lo vi por ningún lado. Más allá de la luz de los faros, solo era obscuridad. Decidí entonces marcarle a su celular y me mandaba al buzón. Me puse tenso y acaricié mi berreta, volví a marcar y a lo lejos escuché el tono de su celular que repiqueteaba rompiendo el silencio sepulcral del lugar. Sentí alivio cuando escuché que estaba cerca. Pero algo andaba mal porque no me respondía. En esa zona había mucho malandro y temía que hubiera atendido una emergencia y fuera emboscado sin mi apoyo. Apenas iba a marcar de nuevo cuando el teléfono me marcó 5% de batería. Casi por impulso me subí al vehículo para conectar el móvil. Luego de mucho esfuerzo por fin pude conectar la pequeña entrada del cable al alimentador y al alzar la mirada y ver que a lo lejos se iluminaba el monte, noté que por un lado estaba parada una persona. De reojo lo primero que me percaté, es que era una mujer, y vestía de blanco y me quedé pasmado y tragué saliva. Se me vinieron a la mente esos pensamientos de la anciana muerta y dudé en voltear. Pero mi curiosidad ganó y volteé repentinamente. La mujer estaba a unos centímetros del vidrio y sentí un escalofrío cuando la vi. Comencé a sudar frío y me habló. Con una voz muy clara, su aspecto pálido denotaba que a pesar de la edad y el cabello canoso, parecía joven y con unos ojos grises inquietantes. Me pidió llevarla a algún lado. Por supuesto que no podíamos hacer eso y antes de que pudiera responderle se sonrió y caminó hacia atrás para perderse en la oscuridad del monte que estaba por un lado del camino. Lo extraño es que al desaparecer parecía que se apagaba como si de ella emanara una luz. Al comprender lo que estaba ocurriendo, cerré fuertemente mis ojos y mi corazón se salía del pecho. Unas gotas de sudor me recorrieron el rostro y empecé a temblar de miedo. Tenía que vencer mi miedo, así que respiré hondo y bajé rápidamente de la unidad sacando mi bereta y apunté con ella apoyándome en la lámpara de mano que iluminó la zona donde había desaparecido aquella mujer. En eso escuché el crujir de ramas a mi derecha y apunté con el arma y la lámpara. Al ver que era mi compañero dejé de apuntar y respiré tranquilo. Venía caminando con el arma desenfundada y su aspecto era de preocupación y su rostro pálido confirmaba su estado alterado. Al llegar me dijo sin decirme nada que subiera al vehículo y que arrancara. Así lo hice, pisé a fondo el acelerador y salimos corriendo de ahí. Luego de conducir por un rato, me quedé viendo a mi compañero que venía muy tenso y nervioso.
Luego de que se calmara y sin que lo preguntara comenzó a decirme que mientras dormía había escuchado algo entre el monte, como unas voces y ruidos que hicieron que bajara del vehículo a investigar. Se metió entre el monte con el arma desenfundada. Al no encontrar nada enseguida escuchó el timbre del teléfono y mejor se devolvió por donde había entrado y al ver el vehículo, me vio a mí dentro y afuera estaba la presencia de la mujer que se agachaba para hablar conmigo. El verla al principio no le produjo nada. Pero a medida que se acercaba notó que su vestimenta blanca era algo etéreo que parecía transparentarse en la realidad y peor aún levitaba en el aire ya que no tenía ni pies ni piernas. Y enseguida de esto se fue retirando hacia atrás para desaparecer en la oscuridad. Nos había tocado ver a la anciana atropellada, y no podíamos creerlo. Quedamos en no contarle a Anne lo sucedido y son pocos los que han durado en cubrir el cuadrante 43, ya que todos los patrulleros han sido testigos de esta aparición.